Continuamos con la segunda sección de nuestro tema, participantes de la naturaleza divina. Quedamos en la ocasión anterior por entrar en el quinto punto, que es el propósito y sus efectos. El propósito de la naturaleza divina en nosotros y sus efectos. ¿A dónde nos llevan? En este caso, leo de Recibiréis poder, la página 16. Dice, el Espíritu Santo, el Espíritu es el que hace efectivo lo que logró el Redentor del mundo. Mediante el Consolador, el corazón se purifica. Mediante el Consolador, el corazón se purifica. Gracias a su obra, el creyente llega a ser participante de la naturaleza divina. Cristo nos dio el divino poder de su Espíritu para que podamos vencer las tendencias al mal, sean heredadas o cultivadas, y para imprimir en la iglesia su propio carácter. Podemos ver el propósito de la recuperación de la imagen divina. Dice, Cristo nos dio el divino poder de su Espíritu, y luego menciona dos propósitos. Uno, dice, para que podamos vencer las tendencias al mal, sean heredadas o cultivadas, y para imprimir en la iglesia su propio carácter. Entonces, entre muchas otras cosas, propósito básico de la naturaleza divina, propósito básico de Dios al hacernos partícipes de la naturaleza divina, que podamos vencer las tendencias al mal, sean heredadas o cultivadas. En primer lugar, ¿qué es eso? Para que podamos vencer. ¿Qué es vencer? ¿Ganarle? ¿Ganarle a? ¿Alcanzar victoria sobre? Para que podamos vencer las tendencias al mal, sean heredadas o cultivadas. Por allí vamos a escuchar mucho hoy día que eso es imposible. Que hasta que Cristo venga, la tendencia al mal estará controlándonos. Pero aquí dice que la naturaleza divina es ofrecida a sus hijos para victoria sobre tendencias al mal, heredadas o cultivadas. Y para imprimir en la iglesia su propio carácter, el carácter de Cristo. Entonces, propósito de la naturaleza divina en nosotros, victoria sobre las tendencias al mal, ya sea con las que nacimos o las que hemos cultivado en nuestro vivir diario. Se pueden cultivar las tendencias al mal, ¿ok? De esas es de las que está hablando aquí. Había una mano, me pareció. Él nos capacita y nos da el poder. Ajá. Así es. Así es. Toda orden que nos da es una capacitación para ejecutar esa orden. Bien. Dentro del propósito para el que nos creó, recibiréis poder, página 65. Dice, cuando el creyente se entrega en las manos del Señor, cada obstáculo del carácter heredado o cultivado es eliminado. ¿Captamos eso? Va de nuevo. Cuando el creyente se entrega, ¿recuerdan lo que hablábamos de entregar la voluntad? Cuando el creyente se entrega en las manos del Señor, ahora escuchen, cada obstáculo del carácter heredado
o cultivado. ¿Qué es eso? Cada obstáculo del carácter heredado o cultivado. ¿Qué entendemos? ¿No? Sí. Cada aspecto en mi carácter que me estorba para reflejar la imagen divina, dice, es eliminado. ¿Captamos eso? Eliminado. ¿Qué es eliminado? No hay. Entonces elimina a Dios de sus hijos las tendencias al mal que le estorban. Ella usa muchos términos, la sierva del Señor, habla de extirpar. Arrancar. ¿Qué es extirpar un cáncer? Arrancarlo a la raíz. Eliminarlo, quitarlo. Entonces, si me las quita, ¿qué pasa con el pecado? Me lo está quitando. Porque lo que me mueve a eso, Él lo está erradicando. Lo que me mueve al pecado. Leo la cita de nuevo. Cuando el creyente se entrega en las manos del Señor, cada obstáculo del carácter heredado o cultivado es eliminado. Así es como llega a ser participante de la naturaleza divina. Solo cuando muere el yo, Cristo puede vivir en el agente humano. El creyente habita en Cristo y Jesús en él. ¿Fácil de entender? Sí, el problema no es entenderlo, ¿verdad? Practicarlo. En esta misma línea del propósito y los efectos de la implantación de la naturaleza divina en nosotros. Cada día con Dios, página 33. Cada día con Dios, página 33. Dice así: Cristo tomó nuestra naturaleza humana y vivió nuestra vida para, aquí está el propósito, para demostrarnos que podemos ser semejantes a Él al participar de la naturaleza divina. Podemos ser santos como Cristo lo fue en su condición de ser humano. ¿Por qué entonces existen tantos personajes desagradables en este mundo? Hablando de cristianos. Ella está diciendo, si esto es así, si Cristo vino para dejarnos ejemplo de cómo vivir su vida, que es transmitiéndonos la naturaleza divina, ¿por qué entonces hay tantos personajes desagradables en el mundo? Si no tienen que ser así. Porque pueden no ser así por el poder de Dios. Porque la naturaleza humana no es implantada en sus vidas, esa es la respuesta. Porque lo que la naturaleza humana hace es asemejar nuestra vida a la de Jesús. Porque fue la naturaleza divina de Dios en el Cristo humano lo que hizo que Él viviera la vida que vivió. La misma naturaleza divina que se nos ofrece a nosotros. Otra declaración en este sentido. Leo de Deseado de todas las gentes, página 98. En nuestra propia fortaleza no es imposible negarnos a los clamores de nuestra naturaleza caída. Debe ser, no sé, ¿tú la estás siguiendo ahí? No. En nuestra propia fortaleza. Página 98. Que tengo una duda aquí de una palabra. No sé si... Nos es, ¿verdad? Okay. En nuestra propia fortaleza
nos es imposible negarnos a los clamores de nuestra naturaleza caída. ¿Captamos ahí? En nuestra propia fortaleza, en nuestro poder humano, nos es imposible negarnos a los clamores de nuestra naturaleza caída. No podemos negarle lo que pide. Nos es imposible. Por su medio. ¿Por medio de qué? De nuestra naturaleza caída. Por su medio, Satanás nos presentará tentaciones. Cristo sabía que el enemigo se acercaría a todo ser humano para aprovecharse de las debilidades hereditarias y entrampar mediante sus falsas insinuaciones a todos aquellos que no confían en Dios, sino en su fortaleza. A todos aquellos que no confían en Dios, dice, y recorriendo el terreno, Cristo, recorriendo el terreno que el hombre debía recorrer, nuestro Señor ha preparado el camino para que venzamos. No es su voluntad que seamos puestos en desventaja en el conflicto con Satanás. No quiere que nos intimiden ni desalienten los asaltos de la serpiente. Tened buen ánimo, dice, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. ¿Qué está diciendo ella en todo esto? Dice que nuestras propias fuerzas nos es imposible vencer nuestras tendencias al mal. Y que el diablo, sabiendo eso, va a agotar todo recurso para vencernos. Pero que entonces Cristo vino a enseñarnos cómo ser victoriosos sobre las tendencias al mal, que es adquiriendo la naturaleza divina. Dice que no es su deseo, no es su plan vernos caer derrotados, sino que se deleita en vernos alcanzar victoria. Para eso vino. Mensajes Selectos, tomo 3, página 150, en esta misma dirección, del propósito y los efectos de la restauración de la naturaleza divina, del ser participantes de la naturaleza divina. Dice, el amor y la justicia de Dios y también la inmutabilidad de su ley se manifiestan por la vida del Salvador, no menos que por su muerte. Él asumió la naturaleza humana con sus debilidades, con todos sus riesgos, con sus tentaciones. Fue tentado en todo según nuestra semejanza. Hebreos 4:15. No ejerció, esto es muy importante, no ejerció en su propio beneficio ningún poder que el hombre no pueda ejercer. Como hombre hizo frente a la tentación y venció con la fuerza que Dios le dio. Nos da un ejemplo de perfecta obediencia. Él ha hecho posible que podamos llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Nos asegura que podemos vencer como Él venció. Su vida testificó de que en base a la ayuda del mismo poder divino que Cristo recibió, es posible que el hombre obedezca la ley de Dios. ¿Captamos? Su ejemplo fue dado para indicarnos el propósito de Dios al sernos partícipes de la naturaleza divina. ¿Qué es eso? Es darnos a nosotros lo que le dio a Cristo como humano, su poder para vencer el pecado. Eso es ser partícipes de la naturaleza divina. Y lo que el Padre hizo con Cristo, quiere hacerlo con nosotros. Y eso significa llevarnos a dejar de, que en el caso de Cristo no fue dejar de, porque Él nunca pecó. Pero como nosotros sí tenemos un pasado que Jesús no tuvo de pecado, para nosotros significa dejar de pecar.
así como Cristo nunca pecó. ¿Estamos? En este mismo aspecto hay algunas declaraciones más de mucha importancia. MC, Ministerio Cristiano, Ministerio de Curación, página 137. Dice: el Salvador llevó sobre sí los achaques de la humanidad y vivió una vida sin pecado. ¿Para qué? Veamos el propósito. Para que los hombres no teman que la flaqueza de la naturaleza humana les impida vencer. Cristo vino para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Y su vida es una afirmación de que la humanidad, en combinación con la divinidad, no peca. Entonces se puede no pecar. ¿Qué directo estás haciendo? El Salvador llevó sobre sí los achaques de la humanidad y vivió una vida sin pecado para que los hombres no teman que la flaqueza de la naturaleza humana les impida vencer. Cristo vino para hacernos partícipes de la naturaleza divina y su vida es una afirmación de que la humanidad, en combinación con la divinidad, no peca. No mayor cosa que explicar aquí, ¿verdad? Clarísimo. Claro que la ve. ¿Vemos más en ese sentido? Vamos ahí. Hay algunas. Mensajes selectos, tomo 3, página 225. Mensajes selectos, tomo 3, página 225. Dice: Jesús vino a sufrir en nuestro favor para poder impartirnos su justicia. Hay para nosotros una sola vía de escape y esta consiste en llegar a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Ven cuán importante es esto de ser participantes de la naturaleza divina que nos menciona el versículo 4 de Primera de Pedro, de Segunda de Pedro 1? Dice: es la única vía de escape, el recibir la naturaleza divina. No hay otra forma de escapar del pecado y de la muerte y la destrucción. Es recibiendo la naturaleza divina. ¿Qué es la naturaleza divina? A ver, en palabras de alguno, ¿qué es? ¿Qué entiende? La naturaleza divina. Y a veces podemos estar utilizando mucho un término y usarlo y al fin no entendimos qué era. ¿Qué es la naturaleza divina, Angelita? La naturaleza divina, yo entiendo que Cristo nos vino a enseñar, muriendo Él y viviendo como humano sin pecar. Esa es la naturaleza que Él nos enseña. Eso fue, sí, ella dice que la enseñanza que vino a darnos Cristo al vivir con nosotros como humano y no pecar. Sí, pero eso fue lo que Él ejemplificó para indicarnos lo que produce la naturaleza divina en el ser humano. Pero, ¿qué es la naturaleza divina? La implantación de la vida de Cristo en mí. Como Dios a través de Cristo. La implantación de la vida de Cristo en mí. Sí. La naturaleza divina es el carácter, ¿no? Sí, es el carácter, es el poder de Dios dirigiendo mi vida. ¿Cómo se dice? Absorbiéndola totalmente. Hay una palabra ahí. Controlando, dirigiendo 100% mi naturaleza humana. Eso fue lo que el Padre hizo
con la vida humana de Jesús. Armonizarla. ¿Mm? Armonizarla. Armonizarla. No, porque siempre estuvo armonizada. Nunca la de Cristo estuvo desarmonizada con la del Padre. Armonizar la nuestra. Armonizar la nuestra, sí. Lo que hizo con la vida de Cristo fue enseñarnos cómo la naturaleza humana caída, que fue la que Jesús tomó, puede estar en comunión directa y controlada 100% por la naturaleza. La naturaleza humana caída puede estar 100% controlada por la naturaleza divina. En Cristo se nos demostró eso. Regresarla antes de la Su caída. estado original. Regresarla a su estado original, como el que tenía Adán antes de la caída. Esa perfecta armonía. Sí, sí, cero interrupción entre ambas naturalezas, divina y humana, cero interrupción. Eso es participantes de la naturaleza divina. Palabras de vida del Gran Maestro, 255. El que llegue a ser participante de la naturaleza divina estará en armonía con la gran norma de justicia de Dios, su santa ley. Esta es la regla por la cual Dios mide las acciones de los hombres. Esta será la prueba del carácter en el juicio. ¿Qué está diciendo Elena de White en esta cita? La persona en cuyo corazón ha sido implantada la naturaleza divina obedece todos los mandamientos de Dios. ¿Ya? No, consciente, no sin darse cuenta. Pero sería algo natural en él. Ok, en el sentido de que en forma natural. Sí, correcto. Siempre hubieran estado ahí. Como siempre hubieran sido parte de mí. Como si siempre hubieran estado en su mente, sí. Como parte integral de él. Como lo era en Adán. Natural. Como lo era en Adán, sí. La ley de Dios, cuando Dios creó a Adán, la ley venía implantada en él. Era natural. Eso ocurre en el que es restaurada la naturaleza divina. Recibiréis poder, página 56. Mediante el Espíritu Santo, todos los que sean engendrados para una nueva vida llegarán a ser participantes de la naturaleza divina y manifestarán su relación con Cristo en todos sus hábitos y prácticas. Interesante esto. El que pretende ser cristiano y mantiene sus propensiones y defectos de carácter, ¿en qué se diferencia de los mundanos? Si no aprecia la verdad que refina y santifica, no ha nacido de nuevo. Hay mucho allí para meditar. Servicio Cristiano 281. Los tales han de ser personas refinadas y de entendimiento, y no tener el engañoso pulimiento exterior, ni la tonta afectación de los mundanos, sino ese refinamiento y verdadera cortesía que son características del cielo y propias de todo cristiano participante de la naturaleza divina. Refinamiento y verdadera cortesía se reflejarán en esa persona. Es decir, en el que ha sido partícipe de la naturaleza divina, no hay brusquedad. Existe esa, me la estoy inventando. Refinamiento y verdadera cortesía. Refinamiento y verdadera cortesía. No tiene por qué existir la amargura en su corazón. Ni nada de eso.
Sí, aunque la amargura sería otro tema, pero es parte, sí. Pero de lo que está hablando aquí es una persona siempre cortés. No anda por allí hiriendo a quien se encuentra. Usted encontrará personas que dicen, yo no tengo pelos en la lengua y le digo la verdad a quien sea en la cara. ¿Has escuchado eso? ¡Qué valiente! Pero cristiano no es. El cristiano no habla así, Jesús nunca habló así. Y Jesús siempre le dijo la verdad en la cara a la gente. Pero se le decía con amor. Ah, Con cortesía. ah. Nunca sus palabras fueron hirientes. O sea, no se les decía para hacerlos sentirse mal. Sí, Jesús nunca dijo nada a nadie, aunque fuera la verdad, para restregársela en la cara. Y él que podía hacerlo. Y él que podía hacer. Todo lo que decía, lo hacía con el propósito de que la persona hallara el camino a la salvación. Refinamiento y verdadera cortesía. Es el resultado, estamos en resultados, ¿ok? Propósito, efectos de la naturaleza divina implantada en nosotros. Hay dos declaraciones más y terminamos con este punto del el propósito y los efectos de la naturaleza divina en nosotros. Testimonios para los ministros, 192. Debo deciros, hermanos, que estáis lejos de lo que el Señor quisiera que fuerais. Estoy leyendo testimonios para los ministros. ¿Eh? Sí, esto es para el pueblo también, pero es importante recalcar eso. Es para el ministro. Debo deciros, hermanos, que estáis lejos de lo que el Señor quisiera que fuerais. Los atributos del enemigo de Dios y del hombre demasiado a menudo hallan expresión en vuestro espíritu y en vuestra actitud del uno hacia el otro. Os herís mutuamente porque no sois participantes de la naturaleza divina y obráis en contra de la perfección de vuestro propio carácter. Os acarreáis dificultades, hacéis vuestra labor dura y cansadora porque consideráis vuestro propio espíritu y vuestros defectos de carácter como preciosas virtudes a las cuales aferraros, dignas de ser fomentadas. Quiero rescatar de esta declaración. Os herís mutuamente. Y ahora ya no piensen en los ministros, piensen Entre hermanos. parejas, piensen en hermanos, piensen... Os herís mutuamente porque no sois participantes de la naturaleza divina. ¿Por qué? Tanto roce entre parejas, esposos, padres, hijos, hijos a padres. ¿Por qué hieres a tu padre o a tu madre con tu rebelión como hijo o hija? Porque no sois participantes de la naturaleza divina. En otras palabras, porque no sois cristianos. Eso es todo. Un cristiano es aquel en quien ha sido implantada la naturaleza divina. La última cita en este sentido. Mensajes Selectos, tomo 3, página 148. Si llegamos a ser participantes de la naturaleza divina, podemos ser puros, santos e inmaculados. ¿Cómo le parece eso? Si llegamos a ser participantes de la naturaleza divina, podemos ser puros, santos e inmaculados. ¿Dónde está el pecado ahí? ¿Dónde está la tendencia sobre el mal teniendo victoria sobre los hijos de Dios? Aquí. Si llegamos a ser participantes de la naturaleza divina, podemos ser puros, santos e inmaculados. La vida de Jesús. Nos saldríamos como niños, algo así, por decirlo.
tener esa inocencia. En cuanto a la inocencia. Sí, porque los niños no representan del todo a Cristo. Ellos tienen sus caprichitos y cosas que Cristo nunca expresó. Bueno, ¿cómo se mantiene? ¿Qué cosa? La naturaleza divina en nosotros. Hemos aprendido cómo era el principio, qué ocurrió que nos fue quitada, cuál fue la misión de Cristo en relación a eso, cómo funciona y cuáles son sus propósitos de la restauración de la naturaleza divina en nosotros. Necesitamos aprender cómo se mantiene en nuestras vidas. Pero el tiempo se nos fue, lo vemos en la próxima sección.